qué impacto tienen las juventudes, digamos. Un poco vos ahí trazabas algunas líneas en relación a cómo ha impactado esto en el movimiento estudiantil, los miedos que genera, y también vos como secretaria general, ¿cómo ves? Vos y el resto también, por supuesto, pero... Sí, claramente hay una disparidad de visiones, o sea, no es mi lugar a hablar en nombre del movimiento estudiantil actual, digamos, porque de hecho mi lugar representa una parte de la federación. La otra parte de la federación, obviamente el hecho de tomar pabellones y como símbolo de lucha, no solamente va de la mano de acompañar, digamos, una causa que puede ser nacional, digamos, internacional o lo que sea, digamos, sino también choca con la gestión de la institución en su momento, digamos, porque vos estás ocupando un espacio público que simbólicamente representa una lucha para el momento que se está viviendo, con la que, digamos, todo el movimiento estudiantil está de acuerdo. De hecho, hay una firma con ADIUC, o sea, con el gremio no docente y con el gremio estudiantil en su conjunto, donde se declara este inicio de la campaña en defensa de la educación pública, y todos marchamos en la marcha masiva que hubo en esos días de agosto. Después, cada espacio va teniendo sus procesos a la hora de discutir, digamos, medidas. Y se fueron dando asambleas, que eran asambleas interclaustro en su momento, que en distintas facultades decidieron la toma de pabellones, y después, en su momento, una gran asamblea masiva decidió la toma del pabellón argentino. En ese sentido, actualmente, digamos, y yo lo digo porque ya en este momento, en mi militancia actual, quizás yo soy de las más viejas, digamos, qué feo decirlo, pero bueno, o sea, sí, los chicos que entran en primero o segundo año yo tengo 26, ellos tienen 18, 19, 20 años, no participaron del proceso de toma, en muchos casos no participaron de ningún proceso de toma en sus colegios, más allá de que les haya venido, digamos, lo que estaba pasando, digamos, en el 2018. Entonces, hay bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay 27 estudiantes que están procesados? Por tomar un pabellón. Entonces, cosas que no se cuestionaban, o sea, en el momento en que nosotros en una asamblea decidimos tomar el pabellón de Argentina en 2016, que por ahí yo lo vi más indirectamente, pero en el momento en que decidimos tomar Casa Verde, por ejemplo, en el 2018, no había una sensación de que algo malo iba a pasar, no sé cómo explicarlo, pero sí, era como legítimo el momento de decir, bueno, somos 100 personas, 100 estudiantes que estamos acá y sabemos que está pasando esto a nivel nacional, que está tomado ya la Facultad de Artes, está tomado ya la Facultad de Psicología. Esto excede, digamos, una situación de lo que podemos hacer, y nos parece que lo más óptimo es ir y tomar y hacer esto. En este momento, obviamente, la decisión o sea, obviamente no estamos en el mismo contexto para nada y hay otras discusiones, pero en ningún momento está eso sobre la mesa, digamos. Porque hay miedo de eso, de parte del estudiantado, digamos. Que yo creo que generacionalmente ese miedo se va porque los estudiantes vamos pasando rápidamente y espero que digamos, que no haya como... Que no sirva para amedrentar de verdad, que es lo que realmente quieren hacer, digamos. Porque además hay una realidad que yo sé, o sea, la repetimos todos los días cuando hablamos de esta cuestión, que es: no había solamente 27 estudiantes en el pabellón Argentina. Absolutamente. Y no había 27 estudiantes solamente en la asamblea que decidió tomar el pabellón. Esos estudiantes son estudiantes que casualmente firmaron, digamos, una hoja en la mesa de diálogo que se dio con el rectorado, y después y otros que estaban muy visibilizados en los procesos, digamos, de mediatizar, o sea, iban a los canales de televisión y salían a hablar, porque había todo un concepto de que no estaba mal lo que estábamos haciendo, digamos. O sea, no estaba mal, porque no se piensa de esa manera. Es como, es un proceso legítimo, o sea, están tomando facultades en todo el país, es todo un quilombo, no hay clases, porque hay un paro docente indeterminado. Claramente hay es como, bueno, esto es lo que hay que hacer. Históricamente esto es lo que demanda el momento y es lo que hay que hacer. Y ahora hay como un aplacamiento. O sea, sumado a la virtualidad, sumado a la poca vinculación que se va teniendo entre los estudiantes, digamos, además de todo eso, la poca pertenencia que hay en los espacios,
O sea, hace 2 años que hay estudiantes que no saben a dónde son sus facultades, no saben dónde queda Ciudad Universitaria. Entonces, es como que hay sumado a esto, yo pienso, digamos, si nos encontráramos en la misma situación ahora, por lo menos desde mi lugar, como que yo sé lo que pasó y yo sé lo que puede pasar, hay que tener un cuidado. Y también, eso, digamos, ver que hay una desmotivación muy grande a partir de lo que está pasando con estos 27 compañeros, digamos. Uh-huh. De alguna manera es una causa que siempre el miedo, allí donde antes frente a una injusticia uno pensaba, bueno, vamos a defender, y lo recuerdo bien porque por entonces era docente y recuerdo la lucha, y de alguna manera también dirigir una causa hacia jóvenes, estudiantes, parece que también ahí hay algo más para decir, ¿no? Bueno, es la función del derecho penal, ¿no? Amedrentar, convencer, disuadir, con lo cual en un punto han logrado su finalidad. Yo de todos modos les diría a los estudiantes, como opinión personal, pero como abogada, que no tienen que justificar la masividad del movimiento de protesta. Es decir, fue masivo, de hecho fue en todo el país, y los únicos 2 lugares donde hubo causas penales son Río Negro y acá. Pero más allá de eso, podrían haber sido 10 y tenían el mismo derecho a protestar. Los motivos no son juzgables, mucho menos por la justicia, o no deberían, ¿no? Porque, en mi opinión, esta causa es todo lo contrario al deber ser. Pero no se puede juzgar los motivos, que de hecho cuando uno lee el procesamiento hay unos párrafos donde el juez se dedica en un punto a analizar la masividad y la democracia interna que hubo en el proceso de toma. Y eso no es juzgable, para nada. Súper interesante lo que nos decís, porque muchas veces caemos en eso. Claro, en eso de uno cae en, bueno, no, tiene razón, entonces que proteste. No, yo no soy quien para juzgar los motivos que tiene el otro para protestar, porque la protesta, insisto, hace a la democracia. Entonces, los motivos del otro son tan válidos como los míos, aunque sean totalmente opuestos. Justicia, que es la palabra exceso, ¿no? Yo de hecho no tengo ningún problema, porque cuando fui a hablar le dije que yo no iba a hablar en calidad de persona privada, pues no tengo nada que ir a hablar con el juez Vaca Narvaja. Yo le dije si él dimensionaba realmente lo que esto significaba. Bueno, ahí claramente no nos pusimos de acuerdo, porque él firmó lo que firmó. Tiene derecho como juez, naturalmente, y uno tiene derecho como ciudadano a cuestionarlo, y por supuesto los letrados y letradas a plantear sus argumentos. Ahora, puede haber exceso en la protesta, que es otro elemento que aparece ahí, ¿no? Aparece la cuestión de la usurpación y que se le fue la mano, ¿no? Evidentemente ahí nuevamente hay una valoración, y seamos claros en esto, es una valoración política. Uh-huh. Es una valoración en la cual se dice, bueno, yo tengo la capacidad de arbitrar hasta dónde, comillas, en términos de tiempo, de cantidad o de motivos incluso, ahí aparece un aspecto cualitativo. Un conjunto de personas puede protestar o no. Ahora, también aparece otro elemento que a mí me parece no menor, que hace esta famosa y tan mentada autonomía universitaria, ¿no? Donde siempre aparece la pregunta de autonomía con respecto a qué. Y evidentemente uno, así como la autonomía en su momento estuvo ligada a poderes fácticos que estaban vinculados, por ejemplo, a la presencia de instituciones como la Iglesia, fuera de modo directo o indirecto a través de sus mandantes, o estuvo ligada también a la intrusión del Estado, por ejemplo, con fines represivos, cuestión que con la Ley de Educación Superior en la década del 90, en la década neoliberal, corrió un poco el amperímetro, abriendo la posibilidad del ingreso de fuerzas de seguridad ante la solicitud de las autoridades unipersonales. También habría una pregunta interesante para hacer, no porque la universidad sea un territorio liberado, en el cual, digamos, puede suceder cualquier cosa, sino que justamente lo que puede suceder ahí tiene que ver con una institucionalidad, con una identidad política y con unas reglas de juego. Entonces, si todo lo que suceda en la universidad en el futuro
y aquello que tenga que ver especialmente con situaciones de esta naturaleza, de protesta, de discusión del estado de cosas, de puesta en cuestión de las políticas que se llevan adelante hacia ese sector educativo, va a estar bajo la mirada de la justicia, bueno, entonces abrimos una puerta en la cual una huelga, una toma de fábrica, una marcha, cosa que se ha querido hacer cientos de veces, y a veces ya consumado de hecho, van a estar bajo esa mirada. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el rol que empieza a jugar el Poder Judicial cuando avanza con esos argumentos y avanza con esas medidas? E incluso entre las argumentaciones aparece, por ejemplo, un ejemplo que a mí me resultó muy curioso, en el cual se levanta un caso de la época del Plan Conintes, que justamente fue el primer plan de seguridad interna que hubo en este país, ¿no? Que tuvo en ese momento, sobre todo, como foco a los militantes sindicales en la época de fuertes conflictos en los frigoríficos, en particular el frigorífico Lisandro de la Torre, y que en ese momento tenía que ver con un proceso, por supuesto, de entrega de nuestra producción nacional y nuestra industria a capitales extranjeros. Yo me pregunto, si se llevan adelante los planes de algunos genios educativos en los cuales la educación va a terminar siendo una suerte de enlatado por debajo y por arriba 3 o 4 o 5 o 6 o 10, pero fuertemente fragmentada en términos de diferenciar una educación para el mercado laboral y una educación de excelencia, aunque bastante limitada desde mi punto de vista. Si entramos a discutir eso y si esa discusión supone acciones de protesta y demás, como fue en la década del 90 las protestas contra las privatizaciones, ¿con qué nos vamos a encontrar entonces? ¿O cómo va a funcionar la democracia universitaria y la autonomía, que esta vez puede ser la autonomía respecto del poder empresarial, que quiere utilizar el tinglado de la universidad pública para llevar adelante, siendo la educación uno de los negocios, y sobre todo la superior, más grandes en el mundo, como lo ha mostrado ya Adriana Puiggrós de todas las maneras posibles. Bueno, entonces también hay una cuestión, o sea, para mí es gravísima la situación de los 27. Creo que la única salida digna de esto es la absolución. Y creo también que es un llamado de atención enorme respecto del futuro de nuestras instituciones públicas y en particular, para lo que a nosotros nos toca, de nuestras instituciones educativas. Para mí tiene una falla jurídica muy importante el procesamiento cuando habla justamente de que no es razonable. Pasa que, bueno, yo ingreso a la causa después, cuando la causa ya había elevado a juicio, de hecho, un día antes de que se vaya materialmente a juicio, con lo cual no tuve posibilidad de discutir ese procesamiento. Pero cuando yo lo leí, lo primero que me surgió fue el tema de la razonabilidad. Es decir, el juez dice, bueno, en este caso dejó de ser razonable la propuesta, pero no explica por qué. O sea, simplemente la fundamenta en el tiempo que se extendió. Y el tiempo es totalmente, es una variable. Es decir, si yo tengo un problema X, quizá 2 días puedan ser un montón o 200 días puede ser poco, porque ese es justamente el análisis que él debió haber hecho, que él dijo que iba a hacer, pero que en el fondo la resolución no lo contiene. Porque, insisto, hay que analizarlo en el caso real. Esto, 1 hora de protesta puede ser muchísimo para un caso en particular, y para otro no es nada. Entonces, eso es lo que el juez, yo en ese acto procesal le encuentro ese defecto de razonamiento fundamental.